Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Opiniones divididas en el país después de conocerse la iniciativa de ley de justicia tributaria, la cual, según el Poder Ejecutivo, propone un nuevo sistema tributario justo, equitativo, transparente y suficiente que evite que Honduras sea declarado paraíso fiscal y no sirva de guarida de capitales ilícitos y en cambio genere los recursos necesarios para combatir la desigualdad y conlleve a un desarrollo sostenible. No obstante, la postura del Consejo Hondureño de la Empresa Privada es rechazar la ley, tal y como se las presentaron, ya que realmente lo que se pretende no es atraer inversiones al país, sino alejarlas. Lo que se pretende no es generar empleo, sino eliminar los puestos de trabajo formales que tiene actualmente el país, señaló el director ejecutivo del COEP, Armando Urtecho. Según el miembro de la empresa privada, la ley de justicia tributaria ahuyentaría el capital extranjero y provocaría perjuicios y al sector empresarial, y que si la idea del Ejecutivo es que ya no existan empresas o empleos formales, mejor poner un letrero y emitir un decreto para que no vengan las empresas y que todo se vuelva informal. Por su parte, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, señala que el pueblo hondureño está conociendo los distintos elementos de la ley de justicia tributaria. Deben comprender en forma muy clara que se busca una equidad en el sistema tributario hondureño. El pueblo lo va a apoyar, dijo el diputado. Asimismo, el director del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, defendió la reforma e insistió que el país no aguanta con el vigente modelo de desarrollo en donde un puñado de familias y empresas se ven beneficiadas. Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, su presidente Eduardo Facusé señala que está consciente que se necesitan cambios, ya que el sistema, así como está, no funciona, pero considera que con solo el hecho de aplicar la ley en el tema de invasiones, respetar la propiedad privada, así como en el tema tributario, si hay abusos e ilegalidad, que se aplique la norma para detenerlas, pero no se puede calificar a todos los regímenes como malos. Lastimosamente, lo que han redactado esta ley, creemos fielmente que no va a lograr el objetivo que buscamos todos como país. Esperamos que haya una reflexión y que se incluyan estas consideraciones. Confiamos en la buena voluntad de la presidenta Castro para tomar a todos los sectores en cuenta, dijo Facusé. El economista del Foro Social de la Deuda Externa, Ismael Cepeda, manifiesta que ninguna reforma fiscal es popular, aún encaminándose a la justicia tributaria. Es por ello que los documentos de análisis de impacto deben ser analizados, pero detalla que la reforma en sus páginas solo argumenta que en una década se crearon 14 nuevos impuestos para los pobres, pero no se habla de eliminarlos. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. El proyecto de ley de justicia tributaria, vamos a abordar este tema. Buenos días al ministro de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. Buenos días, Raúl, un gusto saludarte, un gusto saludar al amigo Nelson, un gusto saludarte también y un gusto saludar al pueblo hondureño que siempre está pendiente aquí de la entrevista en Canal 11. Doctor Nelson Ávila, bienvenido. Muchísimas gracias, también es un gusto estar con compañeros que conjuntamente hemos pretendido en la vida contribuir a transformar nuestra nación. Gracias, doctor. Don Alejandro Arón, economista y catedrático universitario, bienvenido. Buenos días, Raúl, saludo al público. Nuevamente aquí, discutiendo temas de interés nacional y haciendo propuestas de cambio, porque eso es lo que necesita el país. Sobre esto, ahí te envío unos tweets de la doctora Julia Handal, si los podemos colocar, para expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Me los he enviado muy temprano esta mañana. Vamos a darle lectura para poder entrar en el debate de esto, de la ley de justicia tributaria, que hay unas posiciones a favor y otras en contra que vamos a ampliar en este programa. Don Pedro Barquero, ¿cuál es la posición suya en cuanto a esto? No, esta ley lamentablemente no responde a las necesidades reales del pueblo hondureño. Requiere muchísimo análisis y muchísima reforma. Nosotros tenemos que diseñar una ley que elimine los abusos, pero no que elimine el empleo. Necesitamos hacer una ley que evite que se evada el fisco,
que haga que se paguen los impuestos de forma correcta, que todos paguemos en justa medida nuestros impuestos, pero que tenga elementos de competitividad que nos ayude a atraer capitales para generar empleo en el país. No podemos pasar del extremo del desorden que teníamos antes, en el que cada quien hacía lo que quería, al extremo de asfixiar la economía y no permitir la venida de esos capitales que nos van a ayudar a generar empleo. Nuevamente, tenemos que también socializar las medidas. No podemos pretender desde el gobierno ser dueños de la verdad. Tenemos que aprender a escuchar y saber tomar en cuenta las recomendaciones de los demás sectores. Allá afuera está no solo el sector privado, está también el Colegio de Economistas, está la academia, están diferentes organizaciones de sociedad civil, están los trabajadores y todos tienen que ser escuchados y tomados en cuenta en este proyecto de ley, porque una estructura fiscal diferente obviamente tiene que involucrar la opinión de todos porque nos afecta a todos. Ahora, si hay personas, Raúl, que en el pasado abusaron o que en el presente siguen abusando, pues agárrenlos, reviéntenlos, métanlos con la fiscalía, con los juzgados, métanlos presos a los abusivos, a los que violaron la ley, pero no destruyan la empresa privada por un par de abusivos. O sea, no podemos irnos a los radicalismos extremos, necesitamos actuar con moderación, con análisis, no tomar medidas que en el corto plazo nos van a morder la cola. En este país no tenemos muchos atractivos para la inversión. Estos regímenes especiales son un atractivo para la inversión. Si hay que modificar algunos elementos para evitar los abusos, analicémoslos y modifiquémoslos, pero no matemos una de las poquísimas herramientas que tenemos para atraer inversión y empleo en el país. El año pasado, Raúl, la Secretaría de Desarrollo Económico aprobó 26.000 millones de lempiras de inversiones en los regímenes del RIT y del SOLI. 26.000 millones de lempiras. Para septiembre del año pasado, la inversión extranjera directa era de apenas 700 millones de dólares. ¿Qué va a pasar entonces si eliminamos el régimen del RIT y el régimen del SOLI? Nos vamos a quedar sin una importantísima parte de la poca inversión extranjera directa que estamos trayendo. Esa poca inversión que se aprobó el año pasado en la Secretaría de Desarrollo Económico trae 10.000 empleos a la par de compromisos de estas empresas. 10.000. ¿Es poco? Sí, es poco. Pero el año pasado crecimos apenas 18.000 empleos formales inscritos y pagados en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El año 2021 lo cerramos con 830.000 empleados inscritos en el Seguro Social y el año 2022 lo cerramos con 848.000. O sea que estas inversiones autorizadas y los compromisos de empleo de 10.000 representan más de la mitad de los empleos formales que se generaron en el año pasado. Entonces, nuevamente, tenemos que cuidar las pocas herramientas que nos están ayudando a traer la poca inversión y el poco empleo que se está generando en el país. ¿Hay que eliminar los abusos? Sí. ¿Hay que castigar a los abusivos? Sí. Pero no hay que matar la economía de este país y no hay que eliminar las pocas cosas que nos están ayudando a traer, aunque sea un poco de empleo. Doctor Ávila. No, yo estoy de acuerdo completamente con lo que acaba de plantear el ministro, o sea, mi amigo Pedro. ¿Que hay necesidad de hacer reformas? Sin duda. ¿Que hay exoneraciones, exenciones, perdones de deuda, abusos y todo lo demás? Eso debemos eliminarlo, pero focalicémoslo. ¿Cuál es el objetivo de una reforma? 1, disminuir la desigualdad. 2, garantizar transparencia del proceso fiscal. 3, garantizar eficiencia del sistema. 4, también simplificar procesos. 5, garantizar que venga inversión. 6, disminuir en consecuencia, como dije en el primer punto, la desigualdad, los índices de mala distribución de recursos. Y por ello, lo que tiene que ir paralelo a toda reforma es una matriz de impactos en los diversos escenarios. Y esa matriz de impactos es lo que va a permitir determinar hasta dónde hacer algunas reformas. Hay reformas graduales que hay que hacerlas. Cuando usted hace reformas de un solo, sin considerar todos los impactos precisamente sociales, económicos, etcétera, etcétera, entonces usted está violentando elementos, yo diría, normales en la ciencia económica. El problema, en mi opinión, y lo voy a decir en este momento, es que al gobierno le hacen falta exactamente economistas en el gabinete económico. Y la economía
no es una técnica, la economía es una ciencia. Una ciencia, ojo, que contribuye al desarrollo de las naciones. Ese es el verdadero objetivo de la economía. Y yo creo que el enorme problema es que algunos toman siempre a Honduras como un laboratorio y no necesariamente como lo que debe ser. Estamos en un caos y gran parte del caos tiene su origen y solución en el plano económico. Mientras no lo entendamos así, mientras creamos de una u otra forma que todo lo podemos resolver por la vía de la improvisación, entonces simple y sencillamente vamos a cometer errores. Sin duda hay que analizar cada uno de los casos. Hay algunos abusos que se han cometido, son miles de millones, pero tenemos que focalizarlo y aplicar la ley donde corresponda con respecto a ellos. Sí, hemos visto también perdones de deuda que destruyeron instituciones. Uno de los ejemplos clásicos, Banadesa, por ejemplo. Estoy dando un ejemplo concreto, en donde personas con enorme capacidad financiera les perdonaron la deuda, mientras que los pequeños no vivieron precisamente esas condiciones mismas que sí recibieron otros. Conclusión: 1, hay que hacer reformas, sin duda alguna. 2, hay que hacer un análisis de impactos, pero no solamente de esto, lo he dicho yo infinidad de veces también. ¿Cómo es que se atreven a aprobar un presupuesto sin una matriz de impactos, por ejemplo? No es lo mismo que usted gaste 20.000 millones de lempiras en educación a que gaste 30.000 millones de lempiras en educación. Se supone que si gasta 30.000 millones aumentará la calidad y la cobertura del proceso educativo, ¿no es cierto? Entonces debe tener una matriz de impactos. Lamentablemente las cosas en nuestra nación se hacen a veces no por ignorancia, sino con el objetivo de ocultar cosas. Porque aquí, hablemoslo claro, en nuestra nación, aquí hay algunos grupos con poder económico y con poder político, independientemente de su pertenencia partidaria, porque ellos se distribuyen entre los partidos que tienen poder de decisión para tener todos poder, ¿verdad? Aunque el partido de la persona A no esté en el poder, pero sí tiene poder porque su amigo del partido B también lo tiene. Es en realidad parte del problema que tenemos en nuestra nación y sin duda alguna yo sí creo que hay una serie de elementos que son positivos que se plantean dentro de esta ley, pero eso no justifica de una u otra forma que tomemos decisiones incorrectas que podemos de una u otra forma lamentar. Pero reitero, mientras no exista una matriz de impacto de una propuesta de reforma, entonces debemos evitar nosotros proceder a dar el paso hacia adelante por una sencilla razón, porque tendremos en consecuencia mucho más problemas que soluciones. Dígame, don Alejandro Arone, ¿qué piensa usted de este proyecto de justicia tributaria que tiene enfrentado al gobierno y a la empresa privada? Aquí lo que tenemos es una contrarreforma y tiene nombre y apellido. Nombre y apellido por todas aquellas empresas que beneficiaron de todos esos regímenes fiscales por décadas. El SOLI fue creado en 1976, decreto número 35. Sí. RIT, en el año 1984, decreto número 37. Y otros regímenes de apoyo al turismo igual en los años 80, en los años 90. Entonces, la experiencia más terrible que se tuvo fue con el 278, el ministro Barquero, sé que lo conoce, el decreto 278-2003. Un paquetazo, porque una reforma tributaria es un paquetazo. Y los paquetazos golpearon a este país y eso es lo que nos mantiene en esas grandes disparidades sociales, en esa gran desigualdad en la distribución del ingreso, sí, en esa concentración, en ese sesgo en la concentración de la industria en una zona particular del país, donde se cometieron abusos, donde grupos económicos ya conocidos de familias de origen extranjero aprovecharon de esos regímenes fiscales y los cuales iban dirigidos para promover la inversión extranjera y empezaron a participar muchos hondureños, muchas familias de capital de origen extranjero, que no quiero mencionar a ningún grupo en particular para no entrar en conflicto, porque tenemos una posición desde la academia, entonces hay que ser científico y como dice don Nelson, en economía tratamos de trabajar con el dato duro y verlo todo de un enfoque científico. Y lo que hablaba don Nelson, la medición de los impactos, escenarios de tensión. Así es. Esas matrices esos son importantes. Entonces hay un antecedente bastante feo con el 278
2013, que era un decreto que francamente promovió más bien la regresividad y protegió a los regímenes fiscales que yo acabo de mencionar y que eran los que prevalecían, pero que en realidad promovieron el desarrollo de la maquila y de toda esta industria que está allá en la zona de Choloma, en Puerto Cortés, y que sabemos que ha generado más de 180.000 empleos, más el efecto multiplicador que genera en toda la región del norte. Y gracias a ese sector que se desarrolló, la mitad de las divisas provienen de ese sector, y por lo tanto la estabilidad cambiaria y todo el engranaje de todo lo que es la parte del sector externo y la estabilidad macroeconómica de alguna manera depende de este sector que se privilegió con estos regímenes, pero vienen los abusos. Entonces el tema ideológico, el sentimentalismo, la emoción me parece que está prevaleciendo en un momento que creo que en vez de aprovechar, creo que lo que está causando es contradicción, es lo que está causando poner en riesgo modelos de desarrollo que no implica que son los modelos que iban a crear las condiciones necesarias para exterminar la pobreza. No, usted lo sabe muy bien, el modelo de la maquila está muy bien dirigido, mano de obra barata, combinado con regímenes fiscales especiales, no pago de impuestos locales, no pago de impuestos al Estado, impuestos sobre la renta y otros beneficios y otras obligaciones tributarias, pero iban dirigidos exclusivamente a eso. Entonces viene el mal uso de los mismos regímenes y todavía se intensificó en los últimos 8 años durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. Entonces yo creo que aquí hay que poner de lado un poco, no irnos a los extremos, y tenemos que cuidar lo que tenemos en cuanto a capital extranjero. Y una crítica que yo siempre he hecho, y yo creo que ahí es donde hemos fallado y reincidido, es que la inversión extranjera, ese seguimiento que le damos a ese dato de 700, 800 millones anuales, que muchas veces baja a 300, 400, 500, llega a 1.200, 1.300, eso es la reinversión de utilidades, ya lo hemos dicho en varios foros y todo el mundo lo ha repetido. Pero eso es un índice de confianza. Cuando esa inversión extranjera sube, significa que ese sector está funcionando bien. Dios quiera que con esta reforma, al final del año nosotros podemos ver los resultados, el impacto, porque mire, es un índice de confianza. Así es. No son nuevas inversiones, nuevo capital el que viene. Si ese indicador se nos cae al final del año, es una consecuencia directa de esta contrarreforma tributaria. Y como le digo, el 278-2013 fue nefasto porque fue que incrementó el impuesto sobre ventas, del 12 al 15 y el otro al 18%. Entonces, aquí le faltó, pues en esta contrarreforma, si querían hacerlo más progresivo el sistema tributario, pues le faltó haber bajado el impuesto sobre ventas. Sí. Y créanme que hubiera sido un mensaje muy bueno, muy bueno. Bajar el impuesto sobre ventas es disminuir la regresividad, aunque sea un punto. Obviamente hay que basarse, como dice don Nelson, en escenarios, en escenarios de tensión, en matrices de impacto y fácilmente medibles, hombre. Pero he notado algo. Y lastimosamente no revisé las cifras anoche específicamente, hace como una semana lo hice, pero he visto que ha ido disminuyendo la regresividad, pero es porque las ventas cayeron debido a la alta inflación. Entonces ha ido bajando esa diferencia entre impuestos sobre renta y venta, pero aún así el sistema tributario sigue siendo regresivo. Y bien, está bien que a través de estas iniciativas trate de buscarse la equidad tributaria, la justicia tributaria y que los que más ganen paguen más. Pero hay que tener mucho cuidado porque se ha comprobado que la inversión que realiza la empresa privada no es suficiente. Lo dijimos el otro día. Y la formación bruta de capital fijo en realidad no genera los suficientes empleos que necesita el país en este momento, o no lo ha generado en décadas. ¿Qué ha pasado? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esta contrarreforma tributaria. La expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha puesto esto. Por favor, dice la doctora Juliet Handal, como empresaria siempre lo he dicho, incentivos fiscales atraen, generan inversiones, pero estos no deben perpetuarse ni ser cheque en blanco. Un error. Hasta el Fondo Monetario ha recomendado la revisión de exoneraciones, dice Juliet Handal. 2. No me explico por qué se dice que al eliminar los abusos fiscales habrá gran desempleo.
si las empresas fortalecidas con incentivos fiscales ya no los necesitan más tiempo y no deben despedir empleados, dice. La gran mayoría de miles de empresas en nuestro país nos hemos fortalecido a fuerza de sacrificio, lágrimas y trabajo generando empleo, aún en condiciones de competencia desleal. Y finalmente dice la expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Julia Handal, lo que buscamos siempre los empresarios es que haya igualdad de condiciones para competir y factores que nos permitan competir y trabajar en paz. No hemos tenido ni esperamos privilegios, aún así hemos salido adelante. Don Pedro, ¿qué comentarios hay? No, tiene toda la razón, doña Juliet. O sea, es precisamente de lo que estamos hablando. Sí. O sea, sí hay que hacer una reforma tributaria. Por supuesto que lo ocupamos. El sistema tributario que tenemos en el país no nos ha llevado a ningún lado bueno. Pero este planteamiento que se ha hecho por parte del SAR no es tampoco el camino correcto. Simple y sencillamente no lo es. Necesitamos hacer una revisión, necesitamos conformar un grupo de economistas, especialistas en la materia, que nos ayuden a diseñar un proyecto de ley que realmente le haga sentido al país, que nos ayude a eliminar los abusos, pero que no mate la competitividad, que castigue a los abusivos, pero que premie a las personas que hacen las cosas bien, que son la mayoría. Por unos pocos no podemos castigarlos a todos. Es necesario que se implemente un verdadero sistema de justicia en el país y no no sé cómo llamarlo, pero una especie como de ola genérica de ataque en contra de la empresa privada. O sea, yo estoy de acuerdo. Si estas personas creen que hay que castigar a los abusivos, yo estoy de acuerdo también. Yo creo eso también. Tiene que haber una consecuencia a las personas que se han portado mal. Pero no estoy de acuerdo es que nos llevemos en la red a la gran mayoría de las empresas y los empresarios que sí han respetado la ley, que sí juegan limpio y que sí le apuestan al país. Nosotros no podemos decirle a los empresarios buenos, los empresarios correctos, que los vamos a castigar solo porque una minoría han abusado. Castiguemos a los abusivos, no a la gran mayoría del empresariado nacional. Y lo otro es que no podemos desconocer, Honduras no es el único destino de inversión en el mundo. Somos una de las últimas opciones en los inversionistas. Y nosotros recibimos apenas a septiembre del año pasado $700 millones. México a septiembre del año pasado había recibido $32.500 millones. 32.500 millones de dólares. Si nosotros aquí hacemos una reforma tributaria que elimine los abusos, pero que nos dé los atractivos que necesitamos para vía tributaria compensar las deficiencias que tenemos en lo demás, porque aquí nosotros no tenemos un Estado de Derecho sólido y va a tomar años reconstruirlo. Aquí no tenemos costo de energía barata. Aquí el kilowatt hora cuesta más de 20 centavos y aquí nomasito a la par en Guatemala cuesta 11. O sea, aquí cuesta casi, mejor dicho, el doble de lo que cuesta en Guatemala. Los costos logísticos en Honduras son más caros que en los países vecinos. Entonces, ¿con qué vamos a competir? O sea, necesitamos estar conscientes de nuestra realidad. ¿Es una buena realidad? No. ¿Es una realidad bonita? No. ¿Me gusta esa realidad? No, pero es la realidad y tenemos que aprender a jugar con ella. Y si no tenemos otros elementos competitivos, no nos queda más opción que establecer regímenes de beneficios fiscales para que eso nos atraiga capitales, por mientras fortalecemos el Estado de Derecho, por mientras bajamos el precio de la energía, por mientras capacitamos mejor y educamos más a nuestra gente, por mientras bajamos los costos logísticos, para que poco a poco, en lo que vamos fortaleciendo los demás elementos competitivos, vayamos entonces dependiendo cada vez menos de los regímenes especiales. Pero es un proyecto con metas y plazos a corto, mediano y largo plazo. No podés hoy eliminar un atractivo de la inversión si no tenés listos los demás. Es como pegarse un tiro en el pie, no va a funcionar. Entonces, hagamos las cosas bien. Nuevamente, insisto, porque quiero que quede claro esto y por eso voy a ser bien repetitivo. ¿Hay que eliminar los abusos? Sí. ¿Hay que castigar a los abusivos? Sí. Pero al mismo tiempo tenemos que mantener la competitividad del país. Y una economía no funciona solo con garrote, tiene que haber zanahoria y garrote, castigo para los que se portan mal y premio para los que se portan bien. Me dice, soy Joaquín García Gómez, soy empleado del SAR y trabajé en el proyecto de justicia tributaria. Nadie está eliminando las concesiones y contratos que ya tienen las empresas. Pedro defiende al COED y manipula la verdad.
Lo que no se va a hacer es dar más concesiones con esos privilegios que son corruptos y onerosos. Se van a dar más exoneraciones, 2 regímenes nuevos, pero en otras condiciones de transparencia. Defender 25 grupos económicos que se han aprovechado el 98% de las exoneraciones es dañar al pueblo. La presidenta, solo te termino, la presidenta pidió que se le presentara al COE esa propuesta, es su voluntad. Pedro sacó su verdadero fondo, defender un modelo corrupto que ha endeudado y quebrado este país. Está contra los cambios que propone la presidenta. Mira, quien miente es esa persona que manda el mensaje. Nuevamente, por eso insisto que voy a ser repetitivo. Yo insisto, hay que eliminar los abusos y castigar a los abusivos, pero no hay que matar la economía, son 2 cosas diferentes. Estas personas han montado una campaña en contra mía, mintiendo. Quien miente, joven, es usted, el mentiroso es usted. Yo hablo claro, no estoy de acuerdo con los abusos. Eliminemos los abusos y castiguemos los abusivos, pero no eliminemos y matemos la economía, no eliminemos y matemos la capacidad del país de atraer inversión, no eliminemos y matemos la capacidad del país de generar empleo. Está diciendo usted, se van a respetar los que ya lo tienen, es que ese no es el punto es cómo vamos a traer más capitales y más inversión y generar más empleo de aquí en adelante. Y esos 2 regímenes que están plasmados en el documento que usted hace mención, perdón, pero no sirven para nada. Eso no va a traer ni medio dólar de inversión al país. ¿Por qué? Porque no compite con los regímenes de los demás países de la región centroamericana y mucho menos con otras partes del mundo. Necesitamos compararnos con los demás países para asegurarnos de ofrecer cosas atractivas que realmente hagan que vengan esos capitales al país. Pero ofreciendo 2 regímenes que ofrecen muchísimo menos de lo que ofrecen los vecinos, no vamos a traer a nadie. Es como que estemos en una calle del comercio y todos vendamos la misma camisa y usted ponga una tienda ofreciendo un 5% de descuento y Nelson, Raúl y Alejandro en su tienda venden la misma camisa con un 20% de descuento. ¿Quién va a vender, joven? ¿Va a vender usted con un 5% de descuento o van a vender los demás tiendas con un 20% de descuento? Ellos van a vender, van a ganar plata, van a generar empleo y usted se va a quedar muriendo de hambre hasta que cierre su tienda. No es lo correcto lo que se está haciendo. Nuevamente, no es lo que necesita el país. Y yo le quiero pedir disculpas a las personas que se enojan, pero no me importa que se enojen. Yo voy a decir la verdad, porque lo que necesita el país no es eso. Y yo no quiero ser ni cómplice ni responsable de semejante equivocación que están pretendiendo implementar en el país. Don Nelson. Para resolver el caos que nosotros tenemos en Honduras, la desigualdad, la pobreza, y garantizar procesos de crecimiento para desarrollar la nación, nosotros requerimos políticas expansionistas. Lo que tenemos son políticas más bien contraccionistas en donde se privilegia el gasto sobre la inversión. Ese es un serio problema. ¿Y cómo se resuelve? Segundo punto. Como precandidato presidencial yo dije, una de las primeras medidas que tomaremos es armonizar las políticas macroeconómicas. Y las políticas macroeconómicas en este momento, sobre todo la política monetaria, es completamente contraccionista. O sea, si estamos en crisis, debemos generar condiciones más bien para expansión. Pura política keynesiana clásica. Es importante recordar cómo salió el capitalismo de su crisis más profunda que tuvo después de fines del siglo XVIII, ya en 1929. ¿Cómo salió? Con políticas en donde hubo la necesaria participación del Estado para resolver la crisis coyuntural y en consecuencia las inversiones públicas orientadas hacia eso. Yo recuerdo, el expresidente, el único que ha sido presidente 3 veces en los Estados Unidos y luego la quitaron, Franklin Delano Roosevelt, el New Deal, el nuevo desafío cuando planteó fueron políticas precisamente expansionistas para sacar a los Estados Unidos de esa crisis profunda que tenía, lo que los economistas llamamos de una u otra forma políticas keynesianas. Y yo sí creo que en realidad debemos nosotros, por eso decía el segundo punto, armonizar todas las políticas macroeconómicas, mientras unas sean contraccionistas y otras sean también expansionistas, pero con respecto al gasto, pero no con respecto a la inversión, entonces lo que vamos a tener es, en realidad, un efecto nulo o negativo. Y lo hemos dicho insistentemente, reitero, es fundamental hacerlas. Entonces hay que hacer reformas de las 7 políticas macroeconómicas, las recuerdo. Primer punto,
política monetaria, cambiaria, crediticia, política de exportaciones, política de importaciones, política fiscal, que es el caso, y política financiera, o sea, la relacionada con los bancos. En la medida en que nosotros hagamos estas reformas simultáneamente, con matriz de impactos, cada una de ellas, me disculpan, dirigida por economistas, entonces en esa misma medida vamos a tener nosotros solución a los problemas fundamentales. El tercer punto, sin duda alguna el modelo económico en Honduras ha sido estructural y ha fracasado en muchos campos. Un elemento capital, el modelo económico apenas absorbe 1/3 de la población económicamente activa. 2/3 de la población económicamente activa en Honduras o están condenados, obvio, al desempleo permanente o a crearse sus propias condiciones. Al mercado de trabajo anualmente llegan aproximadamente 150,000 jóvenes. Y de esos 150,000, el mercado formal de la economía apenas puede absorber 50,000. Hay 100,000 nuevos jóvenes condenados al desempleo, a la pobreza o crear condiciones. Por eso yo les he hablado cómo podemos generar autoempleo, porque yo sí creo, estoy en contra de políticas tipo... ¿cómo se llama? Esas dádivas que más bien destruyen a la institucionalidad y los hace dependientes. A algunos politicoides les interesa regalar cosas, me explico, pero no crear las condiciones para, por ejemplo, el emprendedurismo mismo. Yo he dicho, con $1,000 millones, que es la mitad del crédito que solicitaron al Banco Central, ¿no es cierto? Con $1,000 millones, estoy hablando yo, 25,000 millones de lempiras, yo le puedo generar emprendedurismo a 500,000 de personas. ¿Me explico? Hagámoslo, pero hagámoslo bien. Creemos el Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, un Fondo Nacional de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria, en donde no solamente es crédito, es capacitación en gerencia, capacitación en inteligencia de mercados, etcétera, etcétera. Si queremos hacer bien las cosas, lo que estoy planteando es que si pensamos en la nación, nos equivocamos menos. Ahora, si pensamos en los partidos políticos a los cuales nosotros pertenecemos o a los grupitos de poder con los que estamos relacionados, entonces nos equivocamos, tan elemental. O también, si tratamos de imponer una visión ideológica, que algunos ni la comprenden y dicen comprenderla, entonces no entendemos que para desarrollar una nación tenemos que actuar por convergencia. Tenemos que actuar por convergencia. Tenemos que actuar por convergencia. Sí. O sea, el caos en nuestra nación es tan profundo que cuando alguien pretende, más bien, imponer una visión que a veces ni la comprende, me disculpan, entonces lo que va a ocurrir es mayor caos. Pero los caóticos funcionan en el caos. Ellos, pero destruyen la nación. Otro tercero o cuarto elemento, riesgo país. Cuando nosotros tomamos decisiones de esta naturaleza, sin considerar todos los impactos, aumenta el riesgo país. Y el riesgo país aumentado significa reducción de inversiones, significa aumento de la pobreza, significa al mismo tiempo, lamentablemente, aumento de la desigualdad. Entonces podemos lograr un efecto inverso al que en teoría podemos lograr. Ahora, yo sí estoy completamente de acuerdo, ojo, aquí yo he escuchado a Pedro y Pedro ha sido enfático cuando plantea eliminar los abusos, eliminar algunos regímenes de esta naturaleza. Es más, fíjese que cuando ellos plantean limitar a 10 años, inclusive fíjese que probablemente yo soy un poco más fuerte que eso. Yo limitaría a 5 años por una sencilla, todas estas exoneraciones, por una sencilla razón, porque empresa que no es rentable, ojo, a los 5 años de operación y necesita el subsidio del resto, entonces tiene una tasa de ganancia producto del sacrificio del resto de la población, ¿no es cierto? Entonces debería obtener, como hemos dicho, su punto de equilibrio máximo en los 2 años de operación y después, obvio, debe ser suficientemente rentable. Aquí tenemos empresas que entiendo yo, tienen algunas empresas hasta 74 años de convivir con ese tipo de procesos. Y coincido con lo que puso la doctora Julieta Handal. Se ha generado competencia desleal con respecto a algunas de esas cuestiones. Hay que eliminar la competencia desleal, sin duda alguna. Hay que eliminar los abusos. Hay que eliminar inclusive a todas aquellas empresas que sistemáticamente han abusado
de los regímenes a los cuales ellos tienen derecho, quíteselos de por vida completamente. Estoy completamente de acuerdo en muchos de los puntos ahí planteados, pero no, ojo, sobre la base de que no se debe aprobar absolutamente nada si no tenemos claro cuál será el impacto de cada una de esas medidas. Dice, para el señor Nelson Ávila, dice don Nelson Sierra, que habla en jerigonza, Piketty, el gran economista del mundo, que escribe el bestseller más grande del siglo XXI sobre economía, dice que hay que hacer que las grandes fortunas paguen impuestos de la justicia tributaria. Y lo dice Biden, y me manda esto, ponelo. Sí, lo he dicho yo también. Más impuestos a los ricos, la fórmula de Biden contra la desigualdad. El presidente de Estados Unidos anunció en su discurso del Estado de la Nación que tratará de aprobar una legislación que permita gravar más a las grandes fortunas. Y es correcto, si nosotros lo hemos planteado aquí también, todos lo hemos dicho. O sea, pero ¿qué es lo que ocurre? Una serie de reformas son completamente obvio. Muchos de los sistemas que tenemos son altamente regresivos. ¿Qué significa regresividad en economía? Significa injusticia tributaria, me explico. Y aquí nadie, Thomas Piketty, francés, sí, un joven muy bueno sobre la historia del capital, no del capitalismo, del capital, me explico, que es diferente. Es una lectura obligatoria y nadie ha dicho lo contrario de lo que acaba de plantear esta persona. Yo le sugeriría lo siguiente, vea, el modelo educativo nuestro nos ha hecho que seamos en realidad adláteres. Nos ha hecho que no pensemos. El modelo educativo nuestro parece que está orientado a no reflexionar, a no pensar. Yo sí, hay un libro de Walter Graziano, argentino de ascendencia italiana, que escribió un libro provocativo en su título para decir cómo se manipula a la gente. Se llama La guerra la ganó Hitler. Todos sabemos que no la ganó, ¿no es cierto? Lamentablemente, recordando ese tipo de acciones que se dieron, en donde murieron casi 50 millones de seres humanos. Pero cuando él plantea eso, es porque le hace una pregunta al famoso ministro de prensa y propaganda de Adolfo Hitler, ¿verdad? Sí, y entonces Goebbels. Y entonces viene y a Goebbels le pregunta, ¿cómo es el sistema educativo alemán? Estoy hablando de fines de los 30 y dice, el sistema educativo alemán está hecho para que el 99% de los alemanes sean siervos y el 1% sea líder. Entonces hay necesidad de pensar con liderazgo. Por ello, cuando pensamos con liderazgo, no hay que pretender decir que una persona dijo algo si en realidad ha dicho lo contrario, ¿me explico? Entonces sustentemos bien las posiciones. Conclusión, estamos en una circunstancia muy difícil en Honduras. Aquí hay inestabilidad permanente, ¿no es cierto? Inestabilidad institucional, inestabilidad política, inestabilidad económica, inestabilidad social. Y cuando le agregamos mayor inestabilidad, podemos generar un punto de quiebre. Y esos puntos de quiebre ya se demostró el 2009 que más bien nos generan atrasos civilizatorios. Entonces pensemos como gente civilizada, pensemos también científicamente y encontraremos resultados. Yo soy de aquellos que creo que Honduras puede ser una nación desarrollada si nosotros los hondureños lo queremos y si hacemos uso adecuado de recursos, si hacemos uso adecuado también de todas las políticas. Pero para ello hay necesidad de una nueva generación de líderes. Ya estamos cansados exactamente de algunos liderazgos que violentan la Constitución de la República, violentan las leyes, usan el presupuesto de todos nosotros como ellos quieren, me explico, y por eso tenemos el país que tenemos. Debemos establecer, y he aquí la última recomendación de esta participación. Compañera Xiomara, le he dicho varias veces, haga uso de su liderazgo, y su liderazgo significa, no haga caso a aquellos que dividen la nación, una la nación, y al unir la nación, yo le sugiero, hagamos un plan de gobierno integrado, modifique todo su gabinete. ¿En qué sentido? Hay buenos, sin duda alguna, pero la inmensa mayoría no necesariamente está dentro de este calificativo, si no, veríamos los resultados en este momento. Entonces, mientras tanto, yo les recomiendo lo siguiente, ya lo he dicho varias veces, hagamos políticas de Estado, que las políticas macroeconómicas funcionen como verdaderas políticas de Estado, que no sea cualquier gobierno que llegue a imponer sus condiciones
cuando realmente hay criterios generales de cómo disminuir la desigualdad, hay criterios generales económicos de cómo reducir la pobreza, hay criterios generales económicos también de cómo el objetivo no es tributar para crecer, el objetivo fundamental es tributar para desarrollar las naciones. Ese es el verdadero objetivo. Hagamos políticas de Estado, pero hagámoslo ya. Costa Rica, después de la revolución de 1948, definió el papel fundamental, la educación. Perfecto. Eso ocurrió exactamente hace 74 años. Entonces, ¿de qué nos quejamos si a nivel universitario, más bien en nuestro país, se forja la ilegalidad, se forja la ilegitimidad, se forja la antiética, se forja la antiacademia y no tenemos consecuencia clasificadas universidades como... Y la causalidad, dice, es el punto de intersección en donde dos o más series nacen independientes, pero se interceptan en algún punto de la historia. Actuemos en consecuencia por convergencia. Sí. Porque en el pasado se habló de pacto fiscal y participaban el FOSDE y participaban todos los sectores y nunca llegaban a un acuerdo. O se hacían aquellas propuestas. Entonces, es un pacto social que involucre a los personeros más a la institución, generar el impacto necesario para poder continuar con un proceso de reactivación y estímulo a la economía. Como decía usted, necesitamos entrar a un esquema más articulado de política fiscal, de políticas de comercio, y no solo ir por el tema fiscal. Así es. Y ese es el gran, ese es el punto. Ese es el gran problema. No está suficientemente socializada. Y aunque el Congreso a discusión, se corre el riesgo que los cabildos políticos se pueda aprobar algo, en realidad va a tener el efecto contrario. Porque una forma monetaria de revisar hasta la ley del Banco Central. O sea, así es. El problema es que tenemos a los organismos me parece que tiene que hacerlo con un equipo técnico. Esperamos y le deseamos suerte con un buen directorio, que tenga el mejor directorio del Banco Central. Creo que asesores no tiene un cuerpo técnico que le diga cuáles son las propuestas que se deben de seguir. Entonces, yo creo que ahí es donde se meten los errores. ¿Cómo combatir la pobreza? Y una medida de este tipo, que es una medida no se acuerdan de que la mayor parte de los impuestos, bueno, o sea, el aporte que hace la empresa privada en cuanto a los ingresos tributarios es importante. Es súper importante y ellos son generadores de empleo. Que el ente recaudador, o dígame si me equivoco, de ahí hacen las reformas
tributarias. La reforma tributaria nace dentro de un gabinete económico. Así es. Dentro de un gabinete económico. Un gabinete económico bien estructurado, con aquellos personeros que tienen el conocimiento y la experiencia, y entonces van esas empresas a Nicaragua, porque ahí está Nicaragua. Ese es el mercado más atractivo. La mayor parte de las inversiones durante la narcodictadura, ¿dónde se iban las empresas? A Guatemala. Ahí hubo una desbandada, ¿se acuerdan? En Choluteca. 4 empresas. Sí, en 2019, 4 o 5 empresas se fueron del sur de Honduras, de Choluteca, y se fueron para Guatemala, porque no soportaron la carga de costo de la energía. Apenas un séptimo de las inversiones extranjeras. Hablaba de control de las exoneraciones y la evasión fiscal, reordenamiento de la finanza pública, control de exoneraciones y combate a la evasión fiscal. Ese era el título el nombre del decreto. Pero en el artículo 2 le decía, pero quedan exentos. Entonces le decía, decreto número 70-2007, 2007, 70-2007. ¿Cuál era el famoso 70-2007? Es aquel que evitaba que se le quitaran todos los beneficios fiscales históricas que se presentaron en las reformas tributarias, donde se protegían ciertos sectores que tenían intereses mezquinos y no miraban los intereses del país. Nadie tuvo la visión suficiente. Por eso, y lo hemos dicho en el caso foros, de las sedes, por ejemplo. volver a la planificación, doctor, volvamos a la planificación y trabajar en una forma más estratégica. Los planes de gobierno son de corto plazo. Y estas medidas que se toman ponen en riesgo el corto, mediano y el largo plazo, posiblemente con efectos no reversibles. Ahora, no estamos Castro al 100%, eso tiene que quedar claro. Para que sea exitoso para la nación. Que sea exitoso para la nación, sepamos hacer las cosas, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Si les gustan los conceptos que se usaron en el pasado como pacto fiscal, pues pongámosle pacto social o pongámosle acuerdo nacional, como quieran, y nos sentamos y dejamos de estar acusándonos y escuchar. Siempre por naturaleza humana van a haber intereses, unos van a jalar agua para su molino, otros para su otro lado. Por eso son los pactos y los consensos. Entonces yo creo que por ahí debe ir la discusión para evitar cometer un error histórico. Sí. Cometer un error histórico. Estamos de acuerdo con reformas fiscales, pero que vayan complementadas con otro tipo de reformas simultáneas, porque es que usted, mire, le pone el billete a la gente con acceso al crédito. Así es. Le permite vender los productos en los mercados internacionales y continúa mejorando las ventajas competitivas. Y mire, todo lo que se generó en las últimas décadas fueron fallas de mercado, totalmente opuesto a la lógica del mercado. Todo fueron fallas de mercado. ¿Cómo reversarlas ahora? Ese es el ímpetu. Pero hay que hacerlo técnicamente. Miren, voy a ir a una pausa, luego va a hablar don Pedro y Germán, ya le voy a dar participación. Aquí, antes de ir al COEP, el secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, Marlon Ochoa, el director de la SAR, y el ministro de Salud, está claro que tú estás en contra de eso. Y hubo un enfrentamiento con el director de la SAR. Sí. Permíteme. ¿Cuál es tu posición? ¿Estás con la presidenta en su decisión o no estás? No me contestas. Vamos a pausa. Pónganme lo que ha puesto en sus redes el ministro Pedro Barquero.
Cuando terminan los argumentos, comienzan los ataques. Pensar diferente es traicionar, se pregunta don Pedro. Me apunto al socialismo democrático de Xiomara Castro, dice. No al socialismo autocrático que sembrando el odio quiere implementar ese pequeño grupo de radicales. Eliminemos los abusos, no los empleos. ¿Quién es ese pequeño grupo de radicales? Nos va a decir el ministro Pedro Barquero. Él está a favor de este proyecto de ley de justicia tributaria. Recordemos que este proyecto de ley lo puede aprobar o no el Congreso de la República. Otro punto importante es que la embajadora se ha pronunciado. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El gobierno colombiano instalará una mesa de diálogo con el autodenominado Estado Mayor Central, una de las principales facciones disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Comienza un segundo proceso de paz, anunció el presidente Gustavo Petro desde su cuenta de Twitter, aludiendo a que el primer diálogo de paz se reactivó en noviembre pasado con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. A solicitud del gobierno, la Fiscalía avaló la suspensión de las órdenes de captura de 19 integrantes de esa disidencia de la FARC para que adelanten los acercamientos con el gobierno. El fiscal general Francisco Barbosa detalló a la prensa que ninguna de las personas a las que les fue avalada tiene órdenes de captura con fines de extradición. El Estado Mayor Central es un grupo armado que no se acogió al histórico acuerdo de paz que firmó en 2016 el Estado con la FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de América Latina. Este ha sido un informe para la entrevista. Bien, el abogado Germán Leicelar, brevemente, abogado, buenos días. Buenos días, Raúl, gracias por el espacio. Un saludo a Pedro Barquero, un saludo a Nelson Ávila y al señor economista que está ahí, que no lo conozco, no tengo el gusto, pero un saludo. Primero que nada quiero felicitar un excelente programa y rescatar un programa en un ámbito de respeto y con vocación de construir, que es lo que necesita Honduras. Yo creo que Honduras no puede seguir excluyendo a las personas solo porque no dicen lo que quiero oír. Tenemos que cultivar el respeto a quien sabe de lo suyo y apoyar las voces que tienen autoridad en cada materia de acuerdo a lo que está haciendo. Por otro lado, señalar y estar de acuerdo con lo que se ha dicho hoy, de que en todo ámbito de nuestro país el problema gira alrededor de la falta del respeto a la ley. Tenemos que construir institucionalidad. Es como cuando se eliminó el trabajo por horas sin alternativas ni soluciones, o el mismo efecto que se dio cuando se eliminó completamente la ley marco de seguridad social, que tuvo efectos muy nocivos para el tribunal, para el RAP, para una serie de cosas. Y totalmente de acuerdo. Todas estas situaciones, regímenes, generan competencia desleal porque generan ventajas, desigualdad en el trato, porque hay algunos pocos, como bien lo señaló Pedro, que utilizan estos regímenes para tener ventaja y para tener una desigualdad en el trato. ¿Por qué? Porque usamos tráfico de influencias, usamos argollas, y al final, cuando las cosas se pueden hacer bien, se hacen adecuadamente, sí estamos sancionando todos los incumplimientos de ley. Institucionalidad y juridicidad respetada es fundamental para que podamos desarrollar. Por otro lado, y con esto quiero terminar, creo que está bien que mencionemos lo que Biden está haciendo en Estados Unidos, pero no somos Estados Unidos. El otro día se hablaba de una reforma donde vamos a dar 18 semanas de
pre y postnatal, que está fabuloso. Como decía yo en ese programa, podemos dar 1 año, ojalá pudiéramos dar 2, pero Honduras no tiene la capacidad para dar determinadas cosas como lo hacen en otros países. En otras palabras, lo que tengo que decir para cerrar y luego de felicitarlos nuevamente es que tenemos que encontrar nuestra propia ruta, pero tenemos que partir de valorar nuestra realidad objetivamente y a partir de esta hacerlo bien, corrigiendo todo lo malo que se haya hecho, rescatando lo poco bueno que haya y realzándolo para un desarrollo general, y al final recordarle a todo mundo que todo hondureño bien nacido debe decir presente a hacerlo bien en el lugar que esté, abogados, barrenderos, arquitectos, economía. Todos tenemos que dar nuestro granito de arena para construir el país que necesitamos y, nuevamente, más allá de ideologías, partidos y lo demás, nadie en Honduras puede desear que ningún gobierno fracase, porque cualquier fracaso gubernamental es un fracaso de Honduras y creo que eso es lo que tenemos que construir hacia la ciudadanía. Gracias por el espacio y felicidades a los tres. Bien, gracias al abogado Germán Leicelar. Pedro, la presidenta, y tú mismo lo dijiste aquí, había dicho socializar este proyecto de ley de justicia tributaria, pero ahora se considera que tú estás en contra de lo que la presidenta quiere. ¿Así es? Yo estoy en contra de ese proyecto de decreto y te voy a decir algo. Yo estoy... Pero eso es lo que ella quiere. ¿El qué? Ese proyecto. Ese proyecto es un error. Mira, yo quiero apoyar a la presidenta que tome buenas decisiones, pero no puedo acompañar un proyecto que no es una buena decisión. Entonces yo lo que quiero es ayudar a la presidenta, así como hay muchas personas que quieren ayudar a la presidenta, porque todos queremos que la presidenta tenga éxito, pero yo no soy un borrego que va a agachar la cabeza y va a decir que sí a todo. O sea, yo necesito levantar la voz y decir cuando algo no está bien, porque no puedo permitir que arrastren a la presidenta a cometer un error. Así es que todo ese grupo de personas que están alrededor de ella, que la quieren arrastrar a un error, yo tengo la responsabilidad y el deber de levantar la voz y decir es un error. Deme nombres. Por ejemplo, mira, yo te voy a decir una cuestión. Yo no quiero que esto se vuelva en una cuestión de ataque personal. Sí. No quiero que sea eso. Sí. Yo lo que quiero es que debatamos ideas. Entonces aquí el punto no es quiénes son esos radicales, qué, porque entonces la discusión se va a volver personal. Debatamos las ideas. O sea, esas ideas que están en el documento son ideas que están equivocadas y están induciendo a la presidenta a que cometa un error. Sí, sí es correcto. Y yo espero que la presidenta no cometa ese error y espero que nos escuche, no solo a mí. Yo te voy a decir una cuestión, si no me quieren escuchar a mí, no me escuchen. Aquí hay otros 2 economistas, hay un colegio de economistas, hay una academia, está el sector privado, hay un montón de organizaciones que pueden escuchar. Yo puedo ayudar a la presidenta desde adentro, desde afuera del gobierno, no importa, desde donde sea. Yo quiero ayudar y quiero colaborar. Yo no necesito estar dentro del gobierno para colaborar. Yo puedo colaborar de adentro, de afuera. ¿Te vas a ir del pero gobierno? El punto es que ese no es el punto, nuevamente. No, el punto es, permíteme. ¿cuáles son? No, pero si sos ministro y puede hacer que si ellos no están de acuerdo contigo, tendrías que irte del gobierno. No necesariamente. No. O sea, si ellos quieren que me vaya, yo me voy. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero yo igual, mi punto es, Raúl, que esté adentro o afuera del gobierno, yo voy a decir lo mismo. O sea, yo por estar dentro del gobierno no me voy a callar, o por estar afuera del gobierno no voy a cambiar mi opinión. Dentro o fuera del gobierno yo quiero apoyar a la presidenta. Dentro o fuera del gobierno yo voy a decir lo mismo. Dentro o fuera del gobierno yo voy a aplaudir las cosas buenas y voy a levantar la voz para tratar de evitar que se tomen malas decisiones. Entonces ese es el punto. Aquí no es de personalizar, no es de atacar a personas. A mí no me interesa atacar a nadie y me vale que me ataquen. Eso a mí no me afecta en lo más mínimo. Yo lo que quiero es que debatamos de manera profesional y tenga y que diseñemos las políticas públicas en función del bien común, de lo que más le conviene al país. Y nuevamente repito e insisto, ¿hay que eliminar los abusos? Sí. ¿Hay que castigar a los abusivos? Sí. ¿Hay que eliminar la iniciativa privada? No. Eso es un gran error. No podemos llevar en la red a todo el mundo y calificarlo por igual, y porque un pequeño porcentaje de personas se portan mal, no podemos castigar a todo un país. Completamente de acuerdo. Solo Pedro, el libro están diciendo que el cohete metió al gobierno, que has traicionado a la presidenta Xiomara Castro. ¿Vas a renunciar o vas a esperar que te digan que te vayas? ¿O qué crees que va a pasar? Mira,
yo te voy a decir una cuestión. A mí el COEP no me puso en el gobierno. De hecho, con el COEP yo no tenía buena relación antes. O sea, en tiempos de Juan Orlando, yo no tenía buena relación con el COEP. En tiempos de campaña, tampoco tenía buena relación con el COEP. O sea, ¿cómo se les ocurre decir que el COEP me puso en el gobierno? A mí quien me metió en el gobierno fue la presidenta. Ella me nombró a mí como ministro. Y te voy a decir una cuestión, ella me puede remover cuando quiera, porque así como yo, todos los ministros somos de libre remoción. Simple y sencillamente la presidenta decide cuándo nos contrata y cuándo nos despide. Pero te repito nuevamente, Raúl, y aquí lo digo de frente a la cámara, yo no soy un borrego que va a agachar la cabeza y va a decir que sí a todo. Yo necesito poder aplaudir las cosas buenas y llamar la atención sobre las cosas malas. No soy un borrego, no voy a agachar la cabeza a decir que sí a todo. Y esto lo deberían de valorar para evitar que tomen malas decisiones, para que hagan un buen gobierno y que salga la presidenta como la mejor presidenta de la historia. ¿Por qué? No porque escuchó a Pedro Barquero, porque escuchó a todo el mundo y porque se dejó asesorar por los técnicos que saben de los temas y que realmente le pueden ayudar a diseñar mejores políticas públicas. Cuando te dice Marlon Ochoa que has traicionado y que estás en contra de la presidenta? Nuevamente repito, yo no estoy en contra de la presidenta. Nuevamente repito, esto no hay que personalizarlo. Esto es una cuestión de tengamos la altura de debatir las ideas. No es cuestión de que estoy a favor o en contra de alguien. Yo estoy a favor de la presidenta, pero estoy en contra de ese proyecto. Son dos cosas diferentes. No podemos ser tan radicales y tan sesgados de estar pensando que solo porque alguien piensa diferente a mí es mi enemigo. El país no necesita eso, el país no necesita el odio, el país no necesita la división, el país no necesita la polarización, el país necesita liderazgos que sepan unirnos a todos los hondureños independientemente de que pensemos diferentes. El país necesita tolerancia desde el gobierno, que nos sepan escuchar a todos los hondureños independientemente de que pensemos igual o diferente, que todas nuestras opiniones sean escuchadas, tomadas en cuenta y plasmadas, si son buenas para el país, en los documentos que representan las políticas públicas. Eso es lo que necesita el país y eso es lo que deberíamos de estar haciendo todos los funcionarios públicos, desde la silla que nos toca sentarnos. Y otra cuestión, esas sillas son temporales y el tiempo pasa así, en lo que menos acordemos vamos a estar en la calle. ¿Y cómo vamos a caminar en la calle? ¿Qué le vamos a contestar al pueblo cuando nos diga o nos reclame que qué fue lo que hicimos? Entonces, tenemos que prepararnos para eso, para que cuando nos toque salir de esas posiciones que son temporales y efímeras, podamos caminar con la frente en alto en la calle y decir: tomamos buenas decisiones, hicimos las cosas bien, invertimos en educación, invertimos en salud, mejoramos la economía, generamos empleo. Ese tiene que ser el objetivo de todos nosotros como funcionarios públicos. ¿Qué va a pasar si el proyecto sigue adelante? ¿Tu opinión no es tomada en cuenta? ¿Vas a renunciar o crees que te van a pedir que te retires? No sé. Eso es algo que hay que ir viendo día a día. Yo te digo una cuestión. ¿No vas a renunciar? La verdad es que no he pensado en renunciar. O sea, yo pienso que simple y sencillamente yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir, dentro o fuera del gobierno. Y estando dentro del gobierno, yo creo que puedo incidir para evitar que se tomen malas decisiones. Igual lo puedo hacer desde fuera del gobierno. O sea, no va a cambiar mi opinión, no va a cambiar mi posición, estar adentro o estar afuera. Pedro, pero bueno, yo fui funcionario una vez, 3 años, 9 meses, fui compañero del doctor Ávila. Cuando hay un presidente, yo recuerdo una vez que Yanni Rosenthal, el presidente Zelaya y yo, y Yanni Rosenthal le dijo: presidente, no estoy de acuerdo, pero voy a hacer lo que usted dice. Porque uno está subordinado al presidente. Si no está de acuerdo y no se hace lo que ella dice, ¿te vas a ir? ¿O te vas a quedar? Es que si me piden que me vaya, yo me voy, Raúl. Nuevamente, todos los ministros estamos a disposición de la presidenta. En el momento en que ella decide contratarnos, nos contrata, y en el momento que ella decide despedirnos, nos despide. Simple. O sea, yo no tengo ningún problema. Si quieren, mira, yo le ofrezco mi apoyo a la presidenta, dentro o fuera del gobierno. Yo lo único que quiero es que se escuchen las ideas, no solo las mías, sino que de todos los demás. Eso es lo único que quiero. O sea, yo no tengo... Raúl, a mí te lo digo sinceramente y te lo digo con humildad, no quiero sonar prepotente. Yo no me muero por ser funcionario público. Sí tengo deseos de apoyar, pero yo puedo apoyar desde adentro, desde fuera. Y nuevamente te repito, yo no soy un borrego. O sea, yo no voy a agachar la cabeza para decir que sí a todo.
O sea, nunca lo he sido y no lo voy a hacer. No es parte de mi naturaleza. Hay división Y en yo el no gabinete puedo económico. hacer... Hay división entre ustedes en el gabinete económico. Tenemos puntos de vista diferentes, pero eso no quiere decir división. Es que nuevamente, mira, no partamos de la base... No, pero es que yo no me estoy inventando nada. De hecho, se ve una división. Por supuesto, y te lo estoy aceptando, pero esto no tiene que ser motivo de pleito. O sea, simple y sencillamente tiene que ser motivo de debate de ideas. No es cuestión de que yo estoy en contra de X o X está en contra mío. Tengamos madurez humana, madurez política. Tengamos la capacidad de sentarnos a debatir las ideas, a escucharnos y a tolerarnos independientemente de que pensemos diferentes. Eso es democracia, Raúl. A eso me apunté yo. Yo me apunté al socialismo democrático del cual habla la presidenta, no al socialismo autocrático en el cual es prohibido pensar diferente, en el cual te tildan de traidor si pensas diferente. A eso no me apunté yo y eso no es lo que quiere el pueblo hondureño. Recapacitemos, cambiemos la actitud, asegurémonos de hacer las cosas bien por el bien del pueblo hondureño. Al final de cuentas, repito, estas posiciones son efímeras. En un abrir y cerrar de ojos ya no vamos a estar ahí y probablemente yo más rápido que todos los demás. Pero ese no es el punto. El punto es que mientras estemos ahí, sea un día, un año o un mes, hagamos las cosas bien. Tomemos en cuenta las diferentes opiniones y construyamos las políticas públicas tomando en cuenta los diferentes puntos de vista. No nos ceguemos solo a nuestro propio punto de vista, porque eso nos hace cometer errores. Según don Jorge Sierra de Libre, nosotros en Libre estamos combatiendo la corrupción del sector privado. ¿Está bien? Pero según nosotros, Pedro está defendiendo la corrupción del sector privado. Está totalmente equivocado. Mira, Raúl, a mí nadie me puede decir eso. Yo pasé los últimos años de mi vida levantando la voz fuertemente en contra de la corrupción y el narcotráfico. Yo soy de las pocas personas que salí en cámaras a nivel nacional, aquí en Canal 11 y en todos los foros, diciendo que el gobierno anterior estaba manejado por corruptos y narcotraficantes. Entonces a mí no me vengan a decir de que ustedes pelean contra la corrupción y yo no. No me pueden tildar de eso. Todo el mundo sabe eso. ¿Cómo está manejado este gobierno? ¿Cómo que cómo está manejado? Sí, ¿cómo está manejado? Como todo gobierno, hay una presidenta, hay 3 poderes del Estado y hay diferentes fuerzas internas y externas que quieren influir en la toma de decisiones. Así funcionan los gobiernos. ¿En qué lado estás, pues? Del lado de hacer las cosas bien y apoyar a la presidenta a que tome buenas decisiones. No puedo apoyar medidas equivocadas que van a hacer que la presidenta cometa errores que nos van a llevar al lugar equivocado. No puedo hacer eso. Así de sencillo. Doctor Ávila. Primer punto, vivimos una república y la república está integrada por ciudadanos iguales. No súbditos. Es el concepto, así es, no súbditos. Exacto. Los súbditos y los cortesanos existen en las monarquías. Y también los súbditos existen lamentablemente en las dictaduras. ¿Me explico? Le solicité en 2 oportunidades que he sido precandidato presidencial y espero que la tercera sea ya la vencida, al coordinador de mi partido, a Mel Zelaya, que generáramos un debate de los candidatos presidenciales. Debate de ideas, es lo que dice Pedro, debate de ideas. Si alguien se lanza a la presidencia de la República, primero debe haber demostrado en toda su vida que ha sido coherente, que ha estado luchando por esta nación, no de la noche a la mañana, que yo unjo a alguien, le pongo mi sombrero para ungir a alguien y después sale del mismo partido, o pongo a alguien solamente porque sea familiar mío. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto, lo estoy diciendo claramente. Pero violenta la Constitución de la República, porque la Constitución dice todo aquel que promueva la modificación de los artículos pétreos es traidor a la patria. Me disculpan, así lo dice la Constitución. ¿Les enoja lo que digo? No lo hagan, tan elemental. Promovamos entonces un verdadero debate de ideas. Estamos, reitero, en una república, construyamos una república. Segundo punto, Honduras es una sociedad cerrada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Construir una sociedad abierta. Y no lo digo en el plano de los economistas neoliberales, el concepto de sociedad abierta que lo ven solamente como corriente de mercancías, exportaciones e importaciones, pago de factura al exterior, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Estoy hablando de una sociedad abierta a las ideas. Todas las sociedades que se han desarrollado son aquellas sociedades abiertas precisamente a las ideas, en donde ha habido batalla de ideas. Les recuerdo, fíjense que Raúl, estábamos en ese plano, lo entendíamos mucho mejor en el siglo XIX. Vea, en el siglo XIX, ¿quién redactó el Acta de Independencia en Centroamérica? El principal intelectual de la época, ¿no?
Bueno, Valle era el principal intelectual. ¿Quién redactó el Acta de Independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII? Intelectuales. Benjamin Franklin entre ellos, ¿no es cierto? ¿Quién en realidad promulgó lo que algo? Y yo voy a aprovechar esto. Lean, por favor, el Manifiesto de Cartagena de 1812, lean también la Carta de Jamaica, 1816, y lean el Discurso de Angostura de 1819, pero también lean el manifiesto. Los tres primeros fue Simón Bolívar. Lean también el Manifiesto de David, un año antes, escrito un año antes, meses antes de que asesinasen en 1842 a Francisco Morazán. Y entenderemos exactamente lo que significa estas sociedades abiertas. Entonces, para resolver todos estos problemas, tenemos que estar abiertos al debate, a la solución, no a la diatriba. Aquí es facilito que si usted no está de acuerdo con alguien y no tiene argumentos, entonces comienza a calumniarlo, comienza a difamarlo, comienza a dividirlo. Eso, por esa vía, ojo, esa es la destrucción de las sociedades. Yo sugiero y estoy enviando todos estos mensajes. Hay una trilogía de libros muy interesante escrita precisamente por Paul Johnson, un historiador de la Universidad de Cambridge. Paul Johnson escribe 3 libros importantes para que podamos entender. 1 es Historia del Cristianismo, 2 Historia de los pueblos árabes y 3 Historia del pueblo judío. Léanlo y verán ustedes lo que ocurre a todas las sociedades cuando no hacen caso, cuando algunos tienen ojos pero no ven, otros tienen oídos pero no escuchan, y cuando tienden a escuchar ya es tarde. Entonces es importante. Vea, por ejemplo, Pedro aquí, yo lo he escuchado, ha planteado una serie de elementos en contra precisamente de la evasión, de la defraudación, de los abusos. Todo eso hay que aplicarles la ley, en eso estamos claros, ¿verdad? También, ojo, aclaro, hay una propuesta ahí sobre el secreto bancario, ¿no es cierto? Creo que es el punto 10. Y yo sí estoy de acuerdo que para fines fiscales el secreto bancario tiene que abrirse, ¿me explico? O sea, ahí es donde está la enorme evasión fiscal. Ahora, yo acabo de escuchar a un alto funcionario del gobierno diciendo que ya no se va a abrir el secreto bancario. Y lo acusan a esta persona de lo que usted acaba de decirle, querido amigo Raúl, a Pedro. No, no lo acusan. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien dice, por ejemplo, yo protejo... ¿Perdón? ¿En qué parte que le dije? No, es que hay un alto funcionario, ahorita, el presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, dijo que no se iba a abrir el secreto bancario. Lo escuché. A Marcio. Sí, y eso está dentro de la reforma. Ahora, le han aplicado también, porque aquí en realidad es lo que está haciendo Pedro en el gobierno, es lo que yo hago dentro de mi partido. Y les estoy diciendo, ojo, el Partido Nacional se autodestruyó en el poder. El Partido Nacional es mentira que ha pasado de 1 millón, es 1.300.000. Usted conoce muy bien, usted es un político también, no solamente es periodista. El Partido Nacional jamás ha excedido en términos reales 1 millón de votos, estemos claros. Tampoco mi Partido Libre. Por eso, cuando Mel dijo en una concentración en Santa Bárbara, nosotros 2 millones de votos, y luego lo llamé y le dije, oye, ¿y vos crees que somos 2 millones en el partido? No, en Alianza sí. Ah, bueno, perfecto, pero no lo dijiste así. El Partido Libre, nuestro partido, en realidad también ha tenido aproximadamente 1 millón de votos, me explico. Entonces yo les recuerdo que somos gobierno, el Partido Libre está cogobernando. Tiene gente del Partido Salvador de Honduras, tiene gente del Partido Liberal, tiene gente del Partido Nacional, algunos de ellos también, y está bien. Yo sí estoy de acuerdo, pero yo he dicho amplia alianza, pero con gente decente, me explico. Termino diciendo este tipo de hechos. Reformas, reitero, hay que cumplir con 3 condiciones. 1, con el objetivo de las reformas. ¿Cuál es el objetivo de las reformas? Desarrollar las naciones. Perfecto. ¿Cómo la desarrolla? Disminuyendo la desigualdad, disminuyendo en consecuencia también la mala... para ello, usted tiene que reasignar recursos a través de educación, salud, tiene que utilizar el presupuesto para disminuir la desigualdad, pero también con una matriz de impactos. Reitero, hay que hacerlo eso. El segundo elemento que me parece importante es que hay que saber escuchar.
En la medida en que se escucha, se aprende, ¿no es cierto? En la medida en que se dialoga, se aprende. En la medida, al mismo tiempo, en que entendamos que esta es una república, ojo, basada también en un sistema de leyes y en un sistema de voluntades individuales para imponer voluntades. En la medida en que lo hagamos, vamos a enfrentar. Yo soy de los jóvenes, desde el Instituto Central, que luchamos inclusive desde muy jóvenes contra las dictaduras militares de la época, y lo hemos sido. Y yo estoy aquí también recomendando algunas acciones, políticas de Estado, dijimos la necesidad de un llamado a la unidad de la nación, en donde vayan todos estos elementos a los que precisamente mi amigo Aarón hacía referencia, pero entendamos al mismo tiempo que cuando hay algunas sugerencias es importante escuchar, rectificar es de sabios. Solamente los ignorantes se mantienen en sus posiciones. Y voy a aprovechar algo. ¿Sabe usted por qué perdió también la guerra el gran general Napoleón Bonaparte frente a Inglaterra en la batalla de Waterloo? ¿Sabe por qué? Porque él envió, vea, Stefan Zweig tiene un libro que se llama Momentos Estelares, les sugiero que lo lean. Envió a su más leal general, pero leal, leal, completamente leal, borrego diríamos, y le dice: general, hacia el norte, siempre hacia el norte, evite que los austríacos se unan a los ingleses, porque si se unen, perdemos la guerra. Y el general lo hizo y se fue hacia el norte. Los austríacos le jugaron la vuelta, llegó hasta allá cerca de Moscú. Y perdió la guerra. Y perdió la guerra. Por irse a Rusia. Antes de don Alejandro, me dice el secretario del Congreso, diputado por el departamento de Olancho, don Carlos Zelaya, Pedro está del lado de hacer las cosas bien de acuerdo a su visión, pero eso no significa que la visión de él sea la visión correcta. Defender el modelo que nos ha llevado a la pobreza, a la miseria, al desempleo, a las caravanas de migrantes, no es hacer las cosas bien. Si no cambiamos el modelo, seguirá más de lo mismo: pobreza, miseria, desempleo y más caravanas. Es que yo no estoy defendiendo el mismo modelo, Carlos, en ningún momento. Yo he sido bien claro y nuevamente repito, Carlos, yo estoy de acuerdo en que las cosas tienen que cambiar. Pero nuevamente repito, no podemos pasar del extremo del desorden en el que todo el mundo hacía lo que quería al extremo de asfixiar la economía. Yo no estoy defendiendo el modelo anterior. Es más, para mí no había ningún modelo antes. Antes lo que teníamos era una orgía de corrupción y narcotráfico. Sí. Y no podemos pasar ahora a un extremo control que asfixie la economía. Carlos, tenemos que buscar un punto medio. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que eliminar todas las viejas prácticas, pero no irnos al otro extremo. Puntos medios, balances, equilibrios, zanahoria y garrote, no solo garrote, y mantener y mejorar los poquísimos elementos competitivos que tiene el país, no eliminando todo, porque tampoco es que todo está mal. Lo malo, eliminémoslo. Lo bueno, mantengámoslo y potenciémoslo. Nuevamente, yo no estoy defendiendo lo que pasaba antes. Si pasé años peleando con lo que pasaba antes, no voy a ser tan bruto de venir ahora a defender ese fracaso que había antes. No tiene ningún sentido. Sí. Yo lo que digo es que no pasemos de un extremo a otro. ¿Eliminemos lo de antes? Sí, eliminémoslo. Los abusos, sí. Castiguemos a los abusivos también. Si quieren castigarlos, castiguémoslos. Yo no tengo ningún problema. Pero no matemos la economía, Carlos. Porque esta medida es una medida equivocada. Y yo le quiero ayudar a la presidenta. Desde un inicio le he querido ayudar, le quiero seguir ayudando y le voy a seguir ayudando a futuro, esté dentro o fuera del gobierno. Pero lo que quiero es ayudarla a que tome buenas decisiones. No la quiero llevar a que cometa un error, que sería aprobar esta ley así como está. Revisémosla, cambiémosla, ajustémosla a lo que realmente necesita el país. Si de eso se trata el socialismo democrático, de que podamos escuchar los diferentes puntos de vista, de que socialicemos las cosas. Y socializar no es solo que nos escuchen explicar cómo son las cosas. Socializar es explicar cuál es lo que uno quiere hacer, tomar las recomendaciones de regreso, analizarlas y ajustar los documentos según lo que realmente requiere el país. Así es que no, yo no estoy defendiendo lo de antes, jamás. Me dice don Omar García: buenos días a los panelistas. Lo que dice Pedro y Lazar son dos verdades complementarias reales, útiles para el estatus quo nacional de pobreza que tenemos. Para mí el enfoque destructivo, social tributario, el modelo económico semurreyista
más pobres y menos ricos, más ricos. No es bueno el escenario económico social que me resulta dibujar de quedarnos congelados. El camino es alcanzar un pacto social y económico mejor orientado a estimular la producción y consumo nacional mediante políticas públicas de capitalismo democrático y socialismo democrático. El planeta ya no está orientado a la globalización, es regionalización y mercado interno. Las inversiones extranjeras vienen huyendo de los sistemas tributarios de sus países de origen. Cuidado, y ello implica a Honduras entregarles recursos naturales, pseudoesclavos y no pago de impuestos, pues si no se hace no es atractivo invertir. Creo firmemente que deberían escuchar a doña Juliet Handal. Ella tiene una perspectiva saludable y útil para el país en estos momentos difíciles de dependencia, remesas de hondureños expulsados que aman a sus familias. Mira, hay algo importante que dijo el televidente, y es algo que ya lo dijo Alejandro, que ya lo dijo Nelson, el pacto nacional. O sea, es necesario realmente un pacto nacional, algún tipo de acuerdo entre todos los diferentes sectores para poder diseñar una ruta que tome en cuenta las opiniones de todos, para que podamos entonces construir un mejor futuro. Eso es algo que realmente es útil, eso sería útil, en lo cual todos nos podamos comprometer bajo consensos. Solo está de Silvio Larios. Buenos días, Raúl. Aquí Silvio Larios. ¿Por qué va a renunciar Pedro? Más bien así se ocupa gente, que le diga a la presidenta lo que necesita saber y no plegarse a caprichos de un grupo. Así la presidenta sepa dónde verdaderamente está parada. Claro que hay cosas que corregir, pero no es destruir todo que se va a arreglar el país. Saludos a los amigos Nelson y Alejandro. Raúl, me parece que estamos cayendo en un distractor. Sí. Más bien, el daño se está causando, no me quiero incluir, se está causando al acusar ya a una persona y no ver el bosque. Ver la totalidad, la integralidad del problema de una contrarreforma, de una reforma tributaria. Yo creo que en vez de perder tiempo en discusiones y acusando personas particulares, yo creo que debería ser tiempo, ya deberíamos estar sentados todos los sectores en una mesa. Hoy mismo debe haberse convocado una mesa para ya ir integrando una mesa, un grupo técnico de trabajo y lograr ese pacto social. Sobre la sociedad abierta que usted hablaba, es difícil una sociedad abierta cuando esa sociedad carece de educación. Claro. Es difícil lograr un consenso en una sociedad abierta donde la ignorancia predomina. Es difícil encontrar un consenso en una sociedad donde no ha existido el pluralismo ideológico. Entonces, todos estos factores, más la crisis moral que venimos experimentando, porque crea, en todas estas décadas, ese mal ejemplo que nosotros vimos, de ese modelo equivocado de desarrollo, y esa conducta antiética y moral aberrada que demostró el partido de gobierno, créame, eso tuvo un impacto en la madurez emocional y en la formación moral de toda la juventud, y esa es la juventud que viene detrás de nosotros. Entonces, uno de ustedes lo dijo, se requiere de liderazgo. El liderazgo es una figura que aglutina a las masas. A través del liderazgo se logran los grandes consensos y se simplifican y se eliminan las polarizaciones. Yo creo que hay que bajar un poco el discurso ideológico. Claro, apoyamos el socialismo democrático y una cosa tiene que quedar clara: esto va a ser una economía mixta. Esperamos que, y dentro de ese esquema, entonces hay que respetar algunas reglas del juego, como es los espacios adecuados para que la empresa privada pueda generar, porque el principal generador de empleo es la empresa privada, para que la empresa, y el empleo formal, claro, la empresa privada que crea el empleo formal. Se cometieron errores crasos, terribles, y el COEP lo sigue defendiendo. La ley del empleo por hora, la ley de las sedes, todas esas leyes fueron aberrantes. Yo hice la estimación de la creación cuánto subempleo se generó con la ley del empleo por hora. Al hacer los cálculos sale 1.500.000 nuevos hondureños se añadieron al subempleo con la ley del empleo por hora. Entonces hubieron grandes errores. Entonces la sociedad lo que tiende es ya a satanizar, ya prácticamente estamos polarizados y tendemos a satanizar al COEP, tendemos a satanizar al gobierno, tendemos a satanizar personas. Yo creo que estos son distractores. Sí. Yo creo que el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro se presenta en un momento histórico. Estamos viviendo un quiebre estructural. La reforma liberal Marco Aurelio Soto, créame, en los años 60 con el gobierno Pajarito y toda la reforma, creación de seguro social y todo lo de
Ministerio del Trabajo. Y el hecho de que se haya roto el bipartidismo y que ahora un partido de izquierda que va en contra de todo ese modelo aberrado neoliberal, esta es la oportunidad de aglutinar a las masas y con un liderazgo plantear estos problemas sin ninguna fricción y escuchar a los sectores, escuchar a los expertos en cada área. Y yo creo que tenemos que no ser tan emocionales y ver la cosa objetivamente, y creo que lo que está pasando, y lo hemos dicho en otro foro, falta planificación. Sí, estamos girando alrededor. Solo para reforzar, dice Carlos Zelaya, secretario del Congreso, ya vamos dando gran diálogo nacional a constituyente. Cuando estén listos los que se oponen al gran diálogo nacional, seguro que resolvemos. Bueno, estamos a favor del diálogo. Diálogo nacional no necesariamente significa constituyente, o sea, podemos debatir sobre ello. Yo creo, en realidad, sin duda alguna, perdón que interrumpa a Aarón, ¿no? Pero Raúl dice que lo podemos hacer, ¿no es cierto? Siempre lo ha planteado. Claro. Sin duda alguna tenemos un modelo económico fallido, pero el modelo económico fallido ha obedecido también a que tenemos un modelo político fallido. O sea, ¿en qué sentido? Personas que han tenido poder político responden a los intereses de determinados grupos que no necesariamente piensan en el interés de la nación. Entonces, yo sí creo que en realidad, si nosotros, reitero, creamos, o sea, los liderazgos tienen que estar basados en un principio fundamental, el interés de la nación, el bien común. Pero cuando es un interés intrapartidario, entonces lo que hace es dividir. ¿Me explico? Entonces tenemos que pensar exactamente en un gran diálogo nacional, en un criterio fundamental de unidad de la nación, reitero, un plan de gobierno consensuado con un equipo precisamente de profesionales, me explico. El problema cuando usted toma decisiones parciales, entonces produce esto. Este es el segundo punto. ¿Reformas? Sí. ¿Cuándo? Urgentemente. Ayer. ¿Y cómo? Pero no cualquier tipo de reforma. Y el cómo es fundamental, y en el cómo la socialización es determinante. Estamos hablando de una república, en la república hay diálogos, eso es lo elemental. Donde no hay diálogo es en las dictaduras, donde no hay diálogo es en las monarquías, me explico, se impone, eso facilito. O sea, lo difícil es unir la nación, lo que es fácil es dividirla. Aquí en Honduras estamos acostumbrados a lanzar algo para dividir. Y yo quiero decir que cuando se escucha, se logran objetivos positivos. Yo voy a decir, por ejemplo, Raúl, cuando yo fui el ministro de Asesor Económico de Mel, Mel me dice, mira, hay gran parte de los logros económicos los obtuvimos porque te escuchamos. Primer punto, el tema de la devaluación. Todo el resto, ustedes se acordarán, todo el resto eran pro devaluación. Yo les dije, con la devaluación ustedes están beneficiando sobre todo a 10 empresas exportadoras. Ahora yo pienso en la nación, entonces yo pienso en la revaluación monetaria. La revaluación monetaria, veamos todos los impactos que significa una revaluación monetaria. ¿Disminuye la competitividad? No es cierto, porque disminuye el precio de todo lo importado. Esta es una sociedad importadora. O sea, las importaciones duplican las exportaciones. Y entonces, ¿a quién le generamos riqueza? A 10 empresas exportadoras. ¿A quién afectamos? A la inmensa mayoría del hondureño. Entonces, ¿con cuánto devaluamos en el gobierno? Prácticamente nada, 19.43 o 04, ya no me acuerdo cuánto. La otra, peleándose, ¿se acuerda en los 2 primeros años en el contra los Arévalos? ¿Verdad? Por el tema del combustible. Y entonces, durante año y medio le dije a Mel, mira, esa no es la salida. Entonces, yo lo voy a decir acá. Yo analicé los modelos existentes y le dije, entremos a Petroamérica. En aquel momento, Petrocaribe es después, Petroamérica. Y entonces, después de año y medio que no lograban ese resultado, me llama y me dice, un viernes en la noche, recuerdo, y me dice, mira, mañana que tenemos Consejo de Ministros, por la mañana, ¿crees que me podés convencer a los ministros para que firmemos el ingreso a Petrocaribe? Sí, perfecto. 1 hora, porque vos sos el que conocés, me dijo, hasta me dijo sobre el tema, sos el único que conocés sobre el tema, perfecto. 1 hora, a 1 hora todos los ministros estaban, ojo,
racionalizando, pero votaron a favor de todo ello. El problema es que cuando Mel integró la Comisión de Energía, excluyó al que él decía que sabía más. Es su servidor, parece que Mel siempre me ha excluido de todas las cuestiones, como le digo yo. ¿Se siente excluido en este momento? Bueno, no, yo no me siento excluido, pero sí excluyen. O sea, le adelanto, el movimiento 5 de julio que yo coordino... ¿Por qué no aceptó ser embajador en Guatemala? Por una sencilla razón, porque el problema no es que Nelson Ávila tenga poder político. El punto es que no le han reconocido el poder. Ojo, reconocido. Yo no les pido. Deben poner en ejecución la voluntad popular. La voluntad popular en las primarias internas dijo que nosotros éramos la segunda vuelta. Y bajo esas condiciones yo debí ser, o alguien del movimiento 5 de julio, el tercer designado a la presidencia. O sea, el primero, para quien apareció como el primer movimiento dentro del partido, que eran los movimientos oficialistas. El segundo, su servidor. Nosotros, bajo esa proporción, tenemos derecho el movimiento 5 de julio, no Nelson Ávila. Yo puedo quedar fuera, no hay problema. Yo sé que me quieren fuera porque me ven como precandidato presidencial para la próxima. Yo no estoy en la agenda de ellos. Y qué bien que no esté yo en la agenda de alguien que pretende casi siempre imponer candidaturas. Entonces, ¿cuál es el punto? Sería buen embajador, dice Gilberto Ríos. Dice, Barquero había estado... Dígale a Gilberto que soy muy buen ciudadano y sobre todo, le adelanto, soy profesor universitario y lo voy a decir esto a nivel de postdoctorados, doctorados, de maestría, y he contribuido a formar no menos de 1000 personas en América Latina para ese objetivo. Entonces, economistas, bueno, nos vamos. Primer punto, hay salidas. Hay que escuchar. Segundo punto, vivimos una república. Hay que crear esa línea precisamente de unidad nacional. Tercer punto, escuchemos sobre todo a todas aquellas opiniones que son diferentes, pero la diferencia no significa enemistad, no significa al mismo tiempo contraposición. Es más, en la historia de la humanidad, Morazán siempre estuvo en contra de lo existente. Y se lo ve desde la perspectiva cristiana, si le parece. ¿Por qué asesinaron a Jesucristo? Porque se opuso a todos los poderes de la época, al poder ideológico del judaísmo ortodoxo de la época, se opuso a los Estados Unidos de la época, en este caso el Imperio Romano, y se opuso también al poder político local que era Herodes, que dicho sea de paso, era, digamos, el alcalde impuesto por Roma sin ser judío para dominar al resto. Perfecto. La historia está hecha de que todos aquellos que no son borregos crean, sin duda alguna, ruta para el futuro. Los que la historia nunca refleja, salvo a los traidores, son precisamente a los cortesanos. Gracias, doctor Nelson Ávila. Doctor Arones. Justicia, en vez de buscar en el corto plazo, a la vuelta de la esquina, la justicia tributaria, que es necesario por todo lo que hemos pasado, los abusos que se dieron, que están documentados, y ahí están los datos duros que propone Marlon Ochoa. Muy bien, ellos hicieron su estudio científico, hicieron sus parametrizaciones, etcétera, pero buscar una justicia tributaria improvisada, o una justicia tributaria que no es el momento, yo creo que se le puede buscar un reemplazo, y es la justicia criminal. Entonces tratemos de rectificar y encontrar a aquellos que cometieron abusos y pues quitarles todos los beneficios. En la participación que tuvo el ministro el día de ayer, él habló de 65 empresas que se le quitaron, si no me equivoco, 65 empresas que se le quitaron los beneficios e incentivos fiscales, poner ese candado para que ya no se vuelvan a dar beneficios fiscales en una forma deliberada a empresas que no generan lo que se esperaba, no generaron los empleos, no generaron la riqueza y cometieron ese abuso histórico de no pagar impuestos municipal, no pagar impuestos sobre renta, no pagar ningún tipo de impuestos. O sea, prácticamente yo creo que las reformas tributarias son delicadas porque tienen impactos muy fuertes. O son positivos, como lo vimos, o son negativos. En el 278-2013 incrementó la recaudación tributaria. Vimos la tendencia y se agenciaron todos esos recursos, todos esos ingresos tributarios, pero fueron
mal utilizados, fueron desviados a través de la figura de los fideicomisos y terminaron en las bolsas de ONGs y empresas de maletín. Esas son las consecuencias de reformas tributarias mal orientadas, de reformas tributarias que no ven el horizonte de tiempo. Esta reforma tributaria, pues hay que, a través de un consenso, un acuerdo nacional o un pacto social o un pacto nacional, discutirla entre todas las partes y evitar los distractores y acusar personas en lo particular. Yo creo que se está cometiendo un error, ese es un gran distractor. Enfoquémonos en los contenidos y en los impactos negativos que puede generar, pero también veamos lo positivo. Veamos lo positivo y la buena intención que hay detrás de esta reforma, porque se busca la justicia tributaria, la justicia social y esa deuda moral, esa deuda social que se tiene con todo el pueblo hondureño. Gracias, don Alejandro. Ministro. Muchas gracias, Raúl. Un gusto de haber compartido con Alejandro y con Nelson y un gusto de haber compartido con el pueblo hondureño. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la hermandad, tenemos que trabajar todos juntos, en paz, en armonía y con respeto. Un fuerte abrazo, bendiciones. ¿Cuál es el futuro de Pedro Barquero? No tengo ni idea, solo Dios lo sabe. Buena respuesta. Ha hecho esa pregunta 5 o 6 veces. No, pareciese que la trae en agenda específica. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia? ¿Le hago una pregunta? Sí. ¿Qué funcionario ha actuado así? En la noticia, Pedro Barquero ayer le dijo traidor. Usted tiene toda la razón. Es el único funcionario que de una u otra forma, de ese nivel, que de una u otra forma está haciendo la diferencia. Y entonces escuchemos, porque en realidad hay algunas personas que a veces multiplican muy mal, ¿no es cierto? Cuando alguien dice 5 por 5 igual a 25, sí, todos estamos de acuerdo. Pero los verdaderos matemáticos le dirían aproximadamente un sector 25. De libre, dice, lo consideran traidor. Un sector, eso es importante, un sector, pero hay otro sector que no. Yo soy de libre y no considero en esos términos. ¿Me explico? ¿Qué piensa ante esa posición? ¿Cuál posición? ¿Cómo, de él, que dice que él es del libre y no lo considera traidor? Un sector del libre sí dice que Pedro Barquero es traidor y que no le hace y que no está con la política de la presidenta Xiomara Castro. Nuevamente, yo sí estoy apoyando a la presidenta y la quiero seguir apoyando y la voy a seguir apoyando, esté o no esté en el gobierno, pero la quiero apoyar a tomar buenas decisiones, no a que cometa errores. Y estas personas que le están queriendo meter esta ley, lamentablemente, la quieren inducir a cometer un error. Nuevamente, al final de cuentas, tenemos que debatir las ideas y asegurémonos de hacer los análisis correctos. Si nos sentamos en una mesa de diálogo y nos ponemos a analizar punto por punto, vamos a llegar a mejores conclusiones. En la abundancia del consejo está la sabiduría. Sí. Tenemos que escuchar a todos los diferentes sectores. Trabajemos todos juntos, de la mano, como hermanos. Saquemos adelante el país. Aquí sobran las buenas ideas, pero hay que aprender a escucharlas. Nos vamos. El proyecto de ley de justicia tributaria tiene enfrentado al gobierno y a la empresa privada. Y unos funcionarios del gobierno y otros también están enfrentados. Buenos días.